Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis en multitud de ocasiones si vuestro perro puede comer plátano. Pues en este vídeo no solamente os vamos a decir si puede comer plátano, sino qué beneficios le va a aportar el plátano, qué contraindicaciones tiene el plátano para los perros, que también las tiene, si pueden o no pueden comerse la cáscara, que es algo que nos preguntáis con bastante frecuencia, y varias preguntillas más que nos habéis hecho y que le damos respuesta aquí en el vídeo. Venga, nos vemos. Entre los beneficios que va a aportar el plátano nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, tiene unos niveles bastante altos de potasio. Y pensar que el potasio es importante porque si no hay potasio en el alimento no se puede absorber calcio. Y el calcio estaremos todos de acuerdo que para el tema de los huesos, los ligamentos, las conducciones nerviosas y demás es fundamental. Y es un increíble tonificante muscular, es decir, aunque os suene un poco raro, los perros tienen agujetas. Y que un perro tenga agujetas es algo que se puede solucionar, porque nos pasa también a los humanos, después de hacer un ejercicio brusco, tomando un trocito de plátano. Es un pequeño truco, lo veréis en los jugadores de tenis que se tiran a un partido de varias horas. Cuando hacen un descanso, lo primero que van a comer casi siempre es un poco de plátano. Luego, el plátano tiene también unos niveles bastante altos de vitamina B6 y la vitamina B6 participa en los procesos de síntesis de glóbulos rojos. Aparte tiene también mucha vitamina C y la vitamina C, aparte de proteger los epitelios, pues es una vitamina que participa en la protección o en la activación del sistema inmune del animal. Lo habéis visto, llega el invierno y el médico, para prevenirnos de la gripe, os da siempre vitamina C. Pues en los perros pasa igual. Además, se ha comprobado que el plátano contiene una serie de probióticos naturales que son muy óptimos para los perros. Es decir, en una dieta blanda para recuperarse después de un proceso diarreico nos va a venir muy bien el plátano. De cualquier manera, si queréis conocer cómo tenéis que darle una dieta blanda a vuestro perro tras una diarrea, una gastritis o lo que sea, aquí en este vídeo, con todo detalle, lo que tenéis que darle, cantidades y demás, súper bien explicado. Aparte, el plátano tiene también unos niveles muy buenos de fibra, con lo cual, pues a un perro que pueda tener problemas en su tránsito intestinal, pues le va a venir bien. Aunque luego veremos que el exceso de plátano puede provocar también estreñimiento. Y ya me he adelantado un poco, porque ahora os tenía que hablar un poco de las contraindicaciones. Y dentro de las contraindicaciones, pues lo que os he dicho, si un perro tiene el sistema digestivo que está en orden, que no tiene problemas de tránsito intestinal, pues darle un exceso de plátano puede provocarnos un estreñimiento. Es cierto también que en algunos perros el plátano puede provocarles diarrea. Por eso la recomendación es siempre, las primeras veces que le deis plátano al perro, poco a poco. Nunca le deis un plátano entero porque es demasiado, incluso para un perro grande, porque es una fruta muy calórica, tiene muchas calorías. Pero darle 2 trocines, al día siguiente o a los 2 o 3 días le dais 3 o 4, ¿de acuerdo? 3 rodajitas, que sea un premio, como una cosa muy especial. Y observando siempre las heces. En cuanto veáis que ablandea un poquito, fuera el plátano. Otro problema que puede aparecer es que hay ciertos perros que son alérgicos al plátano. De la misma manera que ocurre con las diarreas, pues tenéis que observar si en su piel aparecen pues eritemas, eczemas, aparece una formación de caspa o un exceso de grasa en la piel, que pueda tener una dermatitis seborreica. Cualquier situación anómala que el perro empiece, que veáis que le pica la piel, justo a los 2 o 3 días de haber empezado a darle plátano, stop al plátano, ¿eh? Y bueno, como es un alimento, el plátano que tiene unos niveles de azúcares bastante altos, pues a ciertos perros, y especialmente en los cachorros, pues les puede provocar cuadros de hiperactividad. Es la clásica intoxicación por azúcares. El azúcar no solamente provoca la diabetes, sino que, y esto pasa también en los niños, cuando comen mucho azúcar, se exacerban, se ponen hiperactivos. Pues a los perros les pasa igual.
¿Y qué cantidad de plátano le podemos dar a un perro? Pues, por ejemplo, si cortáis rodajas de no más de 1 centímetro, pues a los perritos de las razas más pequeñas, como máximo 2, y no todos los días, un par de días o 3 a la semana como máximo. Si es un perro ya de raza mediana, pues le podéis dar ya 4 o 5. Y un perro de raza grande, pues ya prácticamente le podéis dar el medio plátano, o incluso un perro muy grande es un plátano entero. Me parece incluso excesivo, pero es lo que recoge la literatura, que se puede llegar a dar un plátano entero. Yo nunca lo recomiendo tanto. Y otra pregunta muy habitual que nos hacéis es si el perro puede comer las cáscaras del plátano. En absoluto, en absoluto. Y básicamente por dos razones. Porque en la cáscara hay muchísimo potasio. Antes os he dicho que el potasio viene bien para absorber calcio, pero como en todas las cosas de esta vida, el exceso es un problema y no nos interesa, porque se producirá un desequilibrio de iones en sangre que puede desembocar en cuadros de acidosis y demás. No vale la pena, y dañarnos incluso a medio plazo el riñón. Y el segundo problema que a veces nos vemos es que tras comer un perro cáscara de plátano, el perro empieza a convulsionar, empieza a babear. Dices, ¿qué le está pasando? No es un problema directamente de la cáscara del plátano, de la cáscara en sí, sino que los agricultores suelen poner una serie de ceras y productos químicos para que el plátano aguante más tiempo sin estropearse. Y esos productos son altamente tóxicos. Y poco más, nada más que deciros del plátano. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero poder seguir viéndonos en próximos vídeos, porque hemos tenido algún problemilla legal y seguimos en ello. Y nada más, un fuerte abrazo y que tengáis muy feliz día. Hasta luego.